Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al contenido 2 de la unidad 4, Tácticas de desinformación y guerra cognitiva. El propósito de esta sesión es proporcionar la base de inteligencia doctrinal necesaria para ejecutar la competencia específica CE4 de nuestra asignatura. En concreto, resolveremos la necesidad de diagnosticar con precisión el tipo de ataque informacional RAU2 antes de intentar su neutralización C3. Para ello, examinaremos la taxonomía de las amenazas informacionales, sus tácticas de manipulación y el dominio estratégico en que operan, conocido como guerra cognitiva. La gestión efectiva de amenazas informacionales requiere una taxonomía rigurosa. La literatura especializada distingue tres categorías fundamentales que constituyen el marco conceptual de este contenido. En primer lugar, la desinformación, entendida como contenido falso creado y diseminado con la intención deliberada de engañar, manipular o causar daño. Se trata, por tanto, de una operación psicológica adversaria que responde a objetivos estratégicos claros. Un ejemplo paradigmático en el contexto ecuatoriano lo constituyó la difusión, en enero de 2024, de imágenes de cadáveres supuestamente pertenecientes a efectivos militares caídos en Esmeraldas. Dichas fotografías correspondían en realidad al conflicto ucraniano de 2022 y habían sido manipuladas mediante la adición de distintivos de la Policía Nacional del Ecuador. Esta acción reveló una intención explícita de erosionar la confianza institucional y generar pánico colectivo. En segundo lugar, encontramos la información errónea, definida como contenido falso, que se difunde sin intención maliciosa, generalmente motivado por miedo, preocupación o desconocimiento. Durante los atentados de enero de 2024 en Guayaquil, aproximadamente el 70% de los mensajes de voz que desencadenaron saqueos masivos fueron clasificados como información errónea. Ciudadanos que, en estado de alarma, reenviaban contenido fabricado previamente por terceros con fines deliberados. Este fenómeno ilustra cómo actores desprevenidos pueden convertirse en amplificadores involuntarios de una operación de desinformación. La tercera categoría corresponde a la malinformación, que se caracteriza por el uso estratégico de información verídica, pero extraída de su contexto original con el propósito de causar daño. Un caso representativo ocurrió en 2023 tras la recaptura de alias Fito, cuando se difundieron listas auténticas con nombres, fotografías y direcciones de policías participantes en la operación. Si bien los datos eran ciertos, su divulgación selectiva buscaba generar intimidación directa contra los efectivos y sus familias. Otro ejemplo recurrente es la recirculación de videos reales de motines carcelarios de 2021 a 2022, presentados como eventos actuales, con el objetivo de amplificar la percepción de colapso institucional. En el ámbito de la seguridad ciudadana ecuatoriana, la desinformación y la malinformación constituyen las amenazas predominantes de nivel C2. La información errónea, por su parte, actúa como mecanismo de amplificación secundaria, tal como describe la táctica CISA-7 de la doctrina estadounidense. Estas tácticas no operan en un vacío estratégico, sino dentro de un dominio de confrontación emergente denominado guerra cognitiva. El concepto, desarrollado por el Innovation Hub de la OTAN en 2021 y posteriormente refinado en 2023, identifica la cognición humana como el sexto dominio de batalla, junto a los tradicionales tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. La guerra cognitiva se define como el empleo deliberado de tecnologías y técnicas informacionales para influir en los procesos cognitivos, percepción, juicio, decisión y comportamiento de una población objetivo, con el fin de alcanzar objetivos estratégicos sin recurrir necesariamente a la confrontación cinética. En el contexto nacional, múltiples indicadores confirman que nos encontramos inmersos en un escenario de guerra cognitiva activa. La producción y difusión de videos de alta calidad técnica por parte de organizaciones criminales, en los que se amenazan barrios específicos acompañados de narrativas de poder paralelo, no constituyen mera comunicación delictiva, representan operaciones diseñadas para degradar la percepción de monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. De igual manera, la coordinación de campañas de rumores tendientes a sugerir colusión entre fuerzas del orden y grupos criminales, como las observadas en 2024 con la narrativa de plegamiento militar, revela una comprensión sofisticada de los efectos cognitivos buscados. Fractura de la cohesión interna institucional y erosión de la confianza vertical.
Un caso particularmente ilustrativo lo constituyó la operación de desinformación ejecutada en el sector Flor de Bastión, Guayaquil, en 2022. La difusión de un audio que afirmaba el asesinato de 3 menores en una escuela fiscal generó, en menos de 20 minutos, una movilización masiva de padres que derivó en caos vehicular y suspensión de actividades educativas. La verificación posterior determinó que el contenido era completamente fabricado, pero su impacto psicológico permitió a los actores criminales locales reforzar narrativas de abandono estatal y consolidar control territorial mediante extorsión. Las teorías de conspiración desempeñan un rol estructural en estas operaciones, al proporcionar marcos interpretativos que otorgan coherencia aparente al caos percibido. En el Ecuador contemporáneo, narrativas como el gobierno permite la violencia para justificar estados de excepción o los apagones programados facilitan robos coordinados, funcionan como aceleradores cognitivos que reducen la resistencia psicológica ante contenidos maliciosos y fomentan la polarización social. La implicación operativa de este análisis es clara. La respuesta efectiva a una amenaza informacional exige un diagnóstico previo preciso de su categoría y dominio. Neutralizar desinformación requiere identificar cadenas de producción y distribución. Contrarrestar malinformación demanda recontextualización inmediata y protección de datos sensibles, mientras que mitigar información errónea depende de estrategias de inoculación preactiva desarrolladas en la Unidad 3. Solo mediante esta diferenciación taxonómica podremos transitar de una postura reactiva a una capacidad anticipatoria real en el dominio cognitivo. En conclusión, la guerra cognitiva no representa un escenario futuro, sino una realidad operativa presente en el contexto ecuatoriano. La comprensión profunda de las tácticas de desinformación, información errónea y malinformación, así como su articulación dentro del dominio cognitivo, constituye la base de inteligencia indispensable para el diseño de contramedidas eficaces. A partir de esta sesión, ustedes dejan de ser meros observadores de los fenómenos informacionales para convertirse en analistas capaces de diagnosticar la naturaleza precisa de los ataques que enfrentamos diariamente en la seguridad ciudadana del Ecuador. El primer punto es la necesidad de operacionalizar la taxonomía que hemos revisado. En el ámbito de la inteligencia de seguridad ciudadana, el diagnóstico de la categoría de la amenaza debe producirse en un plazo máximo de 60 minutos desde la detección del contenido viral. Para ello, propongo un procedimiento de triage rápido que ya se emplea en varias unidades de análisis de información policial en América Latina y que ustedes deberán dominar para el RAU2. El flujo es el siguiente. Primero, verificación de la fuente primaria y del origen técnico. Metadatos, hash de imágenes, historial de la cuenta. Segundo, evaluación del contenido fáctico mediante contraste con bases de datos internas y fuentes oficiales. Tercero, análisis de intención a través de 3 preguntas guía. ¿Existe un beneficiario estratégico identificable? ¿Se observa coordinación temporal con otros eventos? ¿El contenido refuerza narrativas preexistentes de actores hostiles? Si las respuestas son afirmativas, clasificamos desinformación. Si el contenido es verídico pero descontextualizado y causa daño desproporcionado, clasificamos malinformación. Si no hay evidencia de intención y el daño proviene del pánico colectivo, clasificamos información errónea. Este triage, aplicado sistemáticamente, reduce el margen de error diagnóstico por debajo del 10%, según estudios del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, realizados entre 2022 y 2024. El segundo aspecto es la relación entre guerra cognitiva y teorías de conspiración como acelerador cognitivo. La investigación más reciente del programa de extremismo de la Universidad George Washington demuestra que la adhesión a teorías de conspiración aumenta en un 380% la probabilidad de que un individuo reenvíe contenido de desinformación o malinformación en las primeras 6 horas de circulación. En el Ecuador, el Latinobarómetro 2024 a 2025 reveló que el 62% de la población considera probable o muy probable que el gobierno permita deliberadamente la violencia para justificar medidas autoritarias. Esta creencia previa actúa como un terreno fértil que reduce la fricción cognitiva ante cualquier nuevo contenido malicioso. Por ello, la inoculación psicológica que estudiamos en la Unidad 3 debe incorporar, de manera explícita, pre-bunking de las macronarrativas conspirativas más prevalentes en cada región.
En Guayaquil, la narrativa del Estado ausente por diseño. En Quito, la narrativa de la colusión élite-bandas. En la costa, la narrativa del gobierno central castiga a la región. Solo así logramos levantar barreras cognitivas antes de que el ataque se produzca. Finalmente, un elemento que suele omitirse en los análisis académicos pero que resulta decisivo en nuestro contexto, la dimensión económica de la guerra cognitiva. En 2024, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado estimó que las organizaciones criminales invirtieron aproximadamente 2,8 millones de dólares en producción y amplificación de contenidos en redes sociales, incluyendo pago a influencers, compra de cuentas verificadas y bots. Esta inversión no es filantrópica, es una externalización del costo de la violencia. Cada hora de caos generado por un rumor bien ejecutado equivale a cientos de miles de dólares en extorsiones que se cobran sin disparar un solo tiro. Comprender esta lógica económica nos obliga a replantear la relación costo-beneficio de nuestras contramedidas. Una campaña de inoculación comunitaria de $30,000 en un cantón puede neutralizar operaciones adversarias cuyo retorno esperado supera el $1.000.000. Es, literalmente, la inversión de mayor rentabilidad en seguridad pública que podemos realizar hoy. Con esto cerramos la sesión. Han adquirido no solo el marco teórico, sino los instrumentos operativos para diagnosticar con precisión la naturaleza de los ataques informacionales que enfrentamos diariamente. La guerra cognitiva ya no es un concepto de prospectiva estratégica, es la realidad operativa del Ecuador contemporáneo. Su capacidad para distinguir desinformación, malinformación e información errónea, y para situarlas en el dominio cognitivo, determinará si logramos transitar de una postura defensiva reactiva a una estrategia de resiliencia cognitiva nacional. Muchas gracias. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.